Celtia, ¿qué me quieres contar? ¿Qué nos quieres contar a todos? Pues que estoy emocionada, Javier. ¿Por qué? Porque es que siempre que pasa algo, siempre estáis ahí. Y os lo queremos agradecer. La guerra de Ucrania, la pandemia, el Ferreras Gate, ahora este momento electoral, nuestra independencia. O sea, siempre la respuesta es positiva, siempre correos de apoyo, siempre correos de he votado, voy a ser alcalde de la República y me hago también productor. Siempre hay. Yo si no, Javier tampoco aguanta este ritmo, ¿eh? Si no recibo unos correos bonitos, yo me caigo. Me están empezando a saltar las lágrimas. Es que habéis no solo contribuido a proclamar la República, sino que tenemos más productores que nunca. Que nunca. O sea, gracias por todos los mensajes de apoyo, por sumaros a todos los proyectos que hacemos, por estar siempre ahí, por darnos alas, porque es que realmente nosotros no somos nada. Pues mira, las elecciones no nos han ido muy bien, pero en esta República podéis ser alcaldes, podéis ser ministros. En esta República siempre vamos a ganar. Lo que queráis. Os queremos dar muchísimas gracias por lo que estáis haciendo y hemos alcanzado los 75.000 euros. Esto lo grabamos ayer en la redacción, de ahí el sonido. Gracias por ayudar a hacer realidad este sueño. Donad en goteo.cc/vamos a proclamar la República. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... ¿Cómo no va a ganar la derecha si la ETA ha vuelto y gobierna con perros anse en un régimen totalitario que ha intentado robar las elecciones mientras a ti te ocupan la casa cada vez que sales a por el pan y no te llega ninguna ayuda porque se la llevan todas los inmigrantes y los chiringuitos feministas? Este mensaje ha calado. El poder es reaccionario, controla los medios, intoxica a la opinión pública y quiere acabar con este gobierno de coalición. Eso es indiscutible. Pero no basta para explicar la derrota de la izquierda, porque si bastara, no se entendería por qué entonces ha podido ganar alguna vez, gobernar ayuntamientos y autonomías y formar un gobierno progresista. Si gana la derecha, es también responsable la izquierda. Si se ha impuesto el relato de la derecha es también porque la izquierda no ha sabido comunicar el suyo. Si a la derecha le va mejor es porque la izquierda lo hace peor. Si no conectas con las clases populares es porque no estás hablando ni su lenguaje ni de sus problemas. El cliente no siempre tiene la razón, pero llamar idiota al cliente no va a hacer que tú la tengas y mucho menos que el cliente vuelva. Podemos y debemos criticar hasta quedarnos sin saliva el país en el que vivimos, lo malísimos que son los poderes fácticos y sus castas y sus mafias y sus cloacas. Pero eso ya lo sabíamos, eso ya estaba. Y si has perdido el favor de la gente, si has perdido a la gente que tenías cerca, es porque te has alejado de ella. Hay que hacer autocrítica. Pero a la izquierda le cuesta. Cree tener la razón y la moral de su parte, por lo que siempre acaba buscando culpables ajenos a sus propios errores. Cada vez que dice que va a hacer autocrítica, acaba echando la bronca y los balones fuera. Saca el flagelo para hacer penitencia y acaba a latigazos con la parroquia. Empieza pidiendo perdón y acaba pidiendo explicaciones. Pecado original de la izquierda moralista: dar lecciones más que aprenderlas. Abroncar y aleccionar al ciudadano que no se entera, al votante que no sabe votar, al aliado que no nos da la razón, al obrero sin conciencia. La primera lección de la autocrítica es mirar la viga propia antes de señalar la paja ajena. Es la humildad. Cada palo que aguante su vela. En este entierro la responsabilidad está muy repartida. Sumar se presentó antes de tiempo, distorsionó la campaña, desgastó a otras marcas y a su marca propia antes de nacer siquiera. Sumar restó. Pero Sumar no se presentaba. Es una falacia decir que la culpa de todo la tiene Yolanda Díaz. La izquierda ya estaba dividida. Mirad Madrid, Andalucía y Valencia. Mirad Huesca, donde 5 formaciones distintas se quedan fuera, sumando el 20% de los votos, mientras dejan paso a la ultraderecha. Segunda lección de la autocrítica: todos somos diferentes, pero hay que encontrarse en lo que nos iguala. Hay que ser generosos, ceder en lo propio para ganar en lo colectivo. Ni siquiera todos estos factores anteriores explican la debacle de Podemos. Es de tal magnitud que ya no se pueden obviar las responsabilidades propias. Alguien en la dirección debería asumirlas, como hizo Pablo Iglesias o como ha hecho Sánchez convocando elecciones. El Partido Morado ha sufrido una descomposición en las urnas paralela a su descomposición interna. Se ha ido reduciendo por fuera tanto como por dentro. Le han aislado, sí, pero se han aislado. Se ha bunkerizado, ha quedado reducido a un reducto duro e impenetrable. Les han hecho antipáticos, pero también se han terminado creyendo el papel. Y lo entiendo. Se han tenido que proteger del acoso y del derribo, pero por protegerse han acabado rompiendo puentes,
usando sus inmensos logros como arma arrojadiza más que como lugar de encuentro y finalmente convirtiendo a Yolanda Díaz en poco menos que una aliada del demonio, la OTAN y el IBEX 35. Eso no lo entiende ni comparte la mayoría de los votantes de izquierdas. Así que la tercera lección de la autocrítica es del arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Los malos modos todo lo corrompen, hasta la justicia y la razón. Los buenos todo lo remedian. Me sumo a la autocrítica. Los periodistas tenemos la responsabilidad de contribuir a bajar el ruido de fondo y generar espacios de diálogo. Pido disculpas si alguna vez no lo he hecho. No todo se ha de conceder ni a todos, dice Gracián. Es una gran lección de la vida el saber negar. Continúa. Pero lo es mayor el negarse a uno mismo. Conseguir la admiración general es mucho, pero es más ganar el afecto. Toca cuidarse y cuidar este frágil equilibrio que es la unidad de los diversos, con humildad, generosidad y prudencia. Y una autocrítica para el votante. Esto también va contigo. Puede que Sumar no sea tu mejor opción para ir a votar y que esta coalición haya tenido, en tu opinión, muchos defectos, pero la otra opción es la ultraderecha en el gobierno. Pues si deseamos que la izquierda mantenga la presidencia y el gobierno, tendrán que hacer el amor para parar la oleada de odio, Violeta. Eso siempre hay que hacer el amor. Por eso hemos vuelto a reunir a las voces de la izquierda que nos acompañaron en ese programa Podemos Sumar, para que pensemos juntas esa unidad en esta semana que queda para lograrlo. Vamos a contaros no solo por qué deben hacerlo, sino cómo se hace en este manual para la unidad de la izquierda. 4 días después del anuncio del adelanto electoral sabemos dos cosas. 1. La mayoría de la izquierda a la izquierda del PSOE reconoce la derrota sin paliativos. Y 2. La plataforma de Yolanda Díaz, Sumar, ya es oficialmente un partido bajo el nombre Movimiento Sumar. Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas y que están preocupadas en nuestro país. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país. Insisto, asumo el reto y salimos a ganar el país. Este fue el mensaje de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, después de las elecciones, hace muy pocas horas. Un mensaje de unidad que se replicaba en muchas voces, entre ellas la de Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, profesor de política y presentador de En la Frontera de Canal Red, que escribía esto tras las elecciones. Claro que hay mucha ira. Pensemos en la candidatura errejonista de Drago, que ha dejado inútilmente a la izquierda fuera del Parlamento canario. Tanta división absurda. Pero no lloremos por la leche derramada. Es tiempo de unidad y de aportar ideas ganadoras. Y quien no quiera, que se aparte. Juan Carlos Monedero, crudos días. Crudos días. Me ha gustado eso de que hagan el amor. Yo diría que hagan el amor o por lo menos que follen con cariño. Sí, sobre todo que no hagan la guerra. Bueno, llamas a la unidad, pero Juan Carlos, lo haces hablando de ira contra, por ejemplo, Drago, supuesto errejonista, aunque es un partido de un exmiembro de Podemos, Alberto Rodríguez. Pero eso no explica el descalabro de los morados, que han perdido casi todo su poder autonómico y municipal. ¿Debe hacer alguna autocrítica Podemos? Bueno, una autocrítica despiadada, sin duda alguna. Cuando uno mira el 15M, ¿no?, y todo aquel movimiento que trastabilló, ¿no?, el régimen del 78, ¿no?, y todos aquellos elementos adheridos, ¿no?, en los calcetines de unos pies que venían del franquismo y seguían oliendo, ¿no?, a franquismo, y uno ve que eso de alguna manera puede perderse, es terrible. O sea, me parece que es un desperdicio histórico intolerable. ¿Y qué errores, ¿no?, ha cometido Podemos, entonces, si tiene que hacer autocrítica? Yo creo que, mira, hay una cosa que me he dado cuenta mirando la historia del siglo XX. Hay un libro muy bonito que se llama El largo terror, si mal no recuerdo. Es un libro con documentos desclasificados de la Unión Soviética. Ya lo he contado alguna vez, ¿no? Donde se demuestra que los crímenes de Stalin tenían mucho que ver, primero, con una deficiente información, con la burocratización del partido, que gestionaba mal esa escasa información, y sobre todo con la paranoia de una revolución que desde que empieza, bueno, pues intentan matar a Lenin, les acosan. Y uno de los errores que yo he visto repetido en América Latina, en todos lados, es que cuando te acosa el poder, aunque fracase, triunfa cuando te convierte de alguna manera en una fuerza asediada, paranoica, donde empiezas a cualquier disidencia a atacarla, donde solamente ves enemigos por todos lados y donde te empiezas a enrocar. Entonces, es uno de los éxitos de la asedio y del acoso, ¿no? Aquí en el estudio está también Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y fundador de Alianza Verde. Crudos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué se ha hecho mal y quiénes son los responsables de que se haya hecho tan mal? Bueno, yo lo primero creo que ahora lo que nos toca es trabajar por construir la unidad, ¿no? Me parece que evidentemente tiene que venir el tiempo de la autocrítica, pero creo que no es ahora. Creo que ahora es el momento de construir la unidad y de mirar hacia adelante, ¿no? Ayer yo leía un hilo de un tipo de Vox, de Espinosa Los Monteros, que os recomiendo, porque me pareció de los hilos con análisis de datos de las elecciones, que venía a decir a los suyos: cuidado, que no están las cosas tan bien. Y cuando analizaba los números, lo que venía a decir era, pues que efectivamente hay muchas posibilidades de que la izquierda gane, ¿no? Y yo creo que esto hay que tenerlo en consideración, y os recomiendo ese hilo por eso, porque va dirigido a los suyos, ¿no? Luego haremos un análisis de datos que no da ese mismo diagnóstico, pero en fin. Bueno, Nunca más un hilo de Espinosa Los Monteros puede ser interesante, así que habrá que aprovechar la oportunidad. Bueno, a mí me lo pareció, ¿no? Bueno, en definitiva, evidentemente, vamos a ver, se han hecho muchas cosas mal, eso es una obviedad, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que toca es construir y bueno, ya vendrá el momento de Bueno, cuando pedimos autocrítica lo hacemos también porque quizá hay que aprenderlo de cara a que tenemos 2 meses de campaña electoral. Claro, por no repetir esos mismos errores. A eso me refería, Juan. Bueno, yo que he participado muy activamente en la campaña y bueno, por no eludir el tema, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? La primera es que efectivamente no ha habido demasiada unidad, es decir, ha habido mucha dispersión de candidaturas prácticamente en todos lados, ¿no? Se habla del tema de Huesca como paradigmático, pero prácticamente en todos lados, ¿no? Luego se ha dicho también hasta la saciedad, allí donde incluso había candidaturas unitarias, pues nosotros que hemos sido parte de ellas en muchas ocasiones internamente no era fácil, no había ese amor ni esa concordia de la que habláis, ¿no? Luego yo creo que se ha focalizado el mensaje, y en eso estoy de acuerdo con Juan Carlos, se ha focalizado el mensaje mucho siempre en el enemigo exterior, ¿no? En vez de bueno, pues en nuestras propuestas, en lo que se ha avanzado, en ilusionar al votante, y creo que es ahí donde tenemos que ir, porque al final los análisis de datos lo que llevan es a que la mayoría de la gente que nos ha dejado de votar se ha ido a la abstención. Eso, en cierto modo, es esperanzador, ¿no? Porque quiere decir que no hay otra propuesta que les haya parecido atractiva y, por lo tanto, se han quedado en casa. Por lo tanto, yo creo que el voto es recuperable si conseguimos hacer una propuesta ilusionante. Si se recupera esa ilusión, sí. En el anterior programa estuvo la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, de Unidas Podemos, que hoy no ha podido participar por tener sesión europarlamentaria, y en su lugar está Amanda Meyer, que es miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, que fue jefa de gabinete de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad y que nos está escuchando desde Andalucía, donde ahora trabaja. Crudos días. Hola, buenos días. Uy, perdón. ¿Qué tal? ¿Crees que, como he dicho yo al inicio del programa, la presentación de Sumar antes justo de las elecciones ha distorsionado y ha dificultado el trabajo de las distintas formaciones? Yo creo que no. Yo creo que es decir, os oía no hablar de la autocrítica, que yo creo que es fundamental. Y yo creo que el principal problema que hemos tenido las izquierdas es que, a pesar de que sí apelábamos a la unidad, la conversación pública, la práctica, ha ido en otra dirección. Es decir, si vemos los resultados de las autonómicas, incluyendo Andalucía, ¿no? que fue un año antes, allí donde se ha producido unidad trabajada, es decir, no solamente para la configuración de la lista, pues los resultados han sido mejores, y allí donde se ha ido unidos, pero digamos que la conversación pública ha sido de bronca, de ruido, de mira tú, de mira yo, de tal, pues no ha salido bien. Y entonces yo creo que es que los votantes de izquierdas nos están diciendo que hagamos un poquito de por favor, ¿no? Sí, hay una pequeña ola reaccionaria que yo creo que hemos caracterizado bien en las izquierdas, pero que no hemos combatido bien. Es decir, somos unos magníficos analistas de la situación, pero la práctica pues va en otra dirección. Yo creo que ahora es urgente que no volvamos a dejar nada para el final.
si dejamos la tarea para el final, pues el adversario, que es poderoso y que es la barbarie, pues desde luego nos va a superar. Y yo esa es la principal autocrítica que me hago. Muy bien. Desde Barcelona nos escucha Jaume Asens, que es presidente del Grupo Parlamentario Unidas Podemos en Comú Podem en el Congreso y miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, quien durante la campaña se ofreció además como puente para acercar posiciones. Jaume, buen día. Sí, hola, buenos días, crudos días. Ni siquiera Ada Colau, una de las grandes apuestas de Yolanda Díaz, ha conseguido revalidar, aunque haya sido por esos 141 votos que quizás le hubieran permitido intentarlo de nuevo, que se ha hecho mal, aparte de la campaña en contra para perder hasta Barcelona. Bueno, yo comparto la editorial que ha hecho Javier. O sea, para empezar, creo que no hemos hablado de los problemas de la gente, no hemos conectado con ellos. Eso primero. Segundo, ha habido demasiada desunión. La falta de unidad creo que es uno de los factores. Y el segundo, la bronca interna. Creo que eso ya veníamos lastrando, ¿no? El camino durante todos estos meses ha sido muy arduo y hemos llegado exhaustos a esas elecciones y al final el resultado ha sido negativo, no igual de negativo en todas partes, porque decías de Barcelona, pero es verdad, nosotros hemos perdido la alcaldía, pero en términos de porcentajes tenemos un 20% de apoyo. Y eso contrasta pues con candidaturas municipales de Podemos en algunos municipios que tienen un 1%, un 2%, un 3%. Quiero decir que yo ya lo decía en el anterior debate, que hay fórmulas de confluencia que son de éxito y creo que los comunes es una de ellas. Es decir, hemos empatado con el Partido Socialista y hemos sacado un porcentaje muy pequeño menos respecto a Trías, pero tenemos un apoyo importante de la ciudadanía, ¿no? El 20% no es nada desdeñable. Entonces, creo que eso también hay que verlo, ¿no? O sea, no a todos nos ha ido igual. A Compromís, a Más Madrid y a los comunes han resistido bastante bien, pero creo que el fracaso es colectivo y ahora toca hacer, como decía Javier, autocrítica, y celebró que todos estemos, Juan Carlos también, hablando en esos términos, ¿no? Creo que toca, digamos, analizar qué es lo que hemos hecho mal y no solo responsabilizar pues a los poderes económicos, a las cloacas, a los poderes mediáticos. Un poco lo que decías tú, Javier, yo lo comparto. Quien ha hecho autocrítica y una crítica feroz a su propio partido es el vicepresidente balear por Podemos, Juan Pedro Illanes. El juez, que fue una de las incorporaciones estelares del partido, ha acusado de los malos resultados a la cúpula nacional de la formación. Sorprendente que Lili Bestringe, Yone Belarra o Pablo Echenique no hayan desaparecido ya de la escena política. Se conoce que deben tener intereses para seguir activamente en política. Les culpa de haber dirigido desde Madrid la campaña y de haber dilapidado el capital político del partido. Un proyecto ilusionante hace 8 años, lo han malbaratado quienes ahora son sus responsables, con la eficaz colaboración también de agentes externos. Y señala, sin nombrarlo, a Pablo Iglesias por su injerencia. Me refiero a todos aquellos que, habiendo abandonado sus responsabilidades en el partido, han pretendido desde fuera seguir manejando el partido. Finalmente llama a Podemos a diluirse dentro de la plataforma de Yolanda Díaz. Unidas Podemos, sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo de imposición, lo que tiene que hacer es disolverse dentro de Sumar. No le queda otra solución. No ha sido el único, Violeta. Aunque son pocas las voces públicamente críticas, 10 consejeros del Consejo Ciudadano de Podemos en Castilla-La Mancha también han dimitido después del 28M. ¿Por qué motivos? Por lo que llaman estrategia estridente de la actual dirección nacional y regional, que solo tiene eco dentro, dicen, pero fuera ahuyenta al votante, y que no ha tenido voluntad de llegar a acuerdos con otras formaciones hasta los desastrosos resultados del domingo. Juan Carlos. Sí, es que no ayuda a nada, no ayuda a nada lo de Illanes. Esta gente son gente que pierde las internas y después salen buscando salidas personales. O sea, lo de Illanes es no solamente desleal, ¿no? Sino es parte de la persona que él es, ¿no? Y con lo cual a mí no me extraña porque lo conozco desde hace mucho tiempo y sé que a veces sale con salidas de plata de banco que no vienen a cuento, sobre todo porque ahora tiene responsabilidades. Es como de repente ahora gente que ha sido vicepresidente dice no tengo nada que ver, ¿no? Entonces es como que no ayuda, ¿no? Entonces cuando un partido tiene un resultado muy malo,
generalmente suele ser la dirección la que toma algún tipo de responsabilidad. Eso hablamos, ¿no? Pero o sea, no me gusta la gente que, como las palomas, para levantar el vuelo tienen que cagar encima de los demás, ¿no? Entonces es como dices, hombre, o sea, la gente esta que dimite son gente que perdieron la interna y ahora aprovechan una situación de debilidad para intentar, disparando, conseguir espacios en lo que ocurra en el futuro. Entonces no me gusta, porque es como, es enredarlo, no son, o sea, hay muchos ruidos. No es momento de dimisiones, en tu opinión. No, eso lo tiene que reclamar la militancia, ¿no? Y decirle a sus líderes que les exigen. Yo siempre he dicho que los errores se conjugan dimitiendo, siempre lo he planteado, ¿no? Aunque tampoco se me escapa que si de repente te convocan cuando los órganos de dirección de los partidos estaban evaluando qué hacer y de repente en mitad de esa reunión surge la noticia de que se convocan elecciones. Entonces, hombre, no parece muy responsable que la dirección de Podemos, cuando hay convocadas unas elecciones, dimita. Me parecería una irresponsabilidad, aunque si no se hubieran convocado elecciones, estoy convencido pues que se hubieran sacado en todo el conjunto del Estado pues conclusiones del macabro resultado electoral. Era un tema espinoso. ¿Querías decir algo, Juan? Sí, que yo observo con preocupación, sobre todo mirando al futuro más cercano, que hay cierto revanchismo en determinados ámbitos, cierto revanchismo contra Podemos, ¿no? Y creo que eso no ayuda en absoluto. Creo que discrepo con esa opinión que tratan de decir que Podemos está muerto. Yo no creo que sea esa la situación. No, y además es mejor no darlo por muerto, porque hay muchísimos votantes de Podemos. Y mucha gente en los territorios y muchos territorios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese revanchismo no ayuda, ¿no? Y, por ejemplo, que Compromís diga una línea roja es que no esté Podemos, pues la verdad. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso y nos están escuchando también en Compromís. Sí. Tenemos que hacer esta dolorosa flagelación, el examen de conciencia. Pero simplemente decir, abandonemos el revanchismo, es decir, vamos a mirar hacia adelante porque es que si no... Pues pasemos a la acción. Vamos a pasar a la acción. Como canta Seguridad Social, vamos a pasar a la acción para iniciar la revolución. Ya no hay tiempo para más teoría. Queremos saber cómo se hace la unión en la práctica. Hablemos de esa parte incómoda de los sillones, las listas, el dinero. Amanda, ¿cómo se tiene que negociar esto? ¿Debe reunirse por separado Yolanda Díaz con cada formación o deberían ser negociaciones conjuntas? Yo creo que de aquí al 9 de junio, que se termina el primer plazo, yo te diría que para el 6 de junio sería lo ideal no llegar al final. Todas las organizaciones políticas tendrían que tener un acuerdo sobre la coalición. Y eso se hace pues de dos maneras. En primer lugar, en diálogo con la estructura Sumar y en mesa de partidos. Nosotros desde Izquierda Unida hace ya muchos meses que pedimos un espacio compartido con todos los partidos de ámbito federal, que seríamos Podemos e Izquierda Unida, y también de ámbito confederal, para desde la política llegar a acuerdos. Jaume, ¿estás de acuerdo? Cada uno por su lado, pero luego al mismo tiempo quedando en una mesa conjunta. Sí, nosotros ya dijimos en su día que esa propuesta nos parecía bien. El problema que tenemos ahora es que no hay un método virtuoso, ideal, que podamos poner en práctica, porque es verdad que creo que todos queríamos ir a primarias, todos queríamos tener un mecanismo para elaborar listas que fuera después refrendado por las organizaciones, pero eso requiere unos tiempos, una logística que con la convocatoria de elecciones no es posible. El anuncio electoral yo creo que tiene una gran desventaja democrática, ¿no?, para nosotros, porque nos hace tener que correr, ir a toda prisa y tener que organizarnos mientras corremos, aunque también tiene una ventaja. El hecho de que haya que correr evita que se perpetúe el ruido y la pelea interna, ¿no? Nos obliga a ponernos de acuerdo en un breve espacio de tiempo y eso también... Jaume, hay una cosa muy positiva que creo que es la principal,
es que no podemos haber estado deshojando a la margarita tanto tiempo. O sea, no puede ser. No puede ser todo el tiempo que se le viene diciendo Yolanda, asume liderazgo, ponlo en marcha, no estoy escuchando, estoy esperando. Entonces se ha perdido mucho tiempo. Entonces una de las cosas buenas de la convocatoria electoral es pues que a la fuerza ahorcan y que parece que lo que no éramos capaces de poner en marcha a la interna, pues ahora se nos obliga, ¿no? Entonces yo creo que celebremos, ¿no?, la necesidad que nos viene desde fuera de juntarnos, ¿no? Bueno, pues vamos a correr nosotros también, que tenemos muchos temas sobre la mesa. Bien lo decía Juan, Compromís ha sido el primero en poner condiciones y líneas rojas. Sí, ayer Compromís fue el primer partido en fijar públicamente sus condiciones. Quiere negociar directamente con Sumar, sin Podemos, a los que acusan de haberle atacado durante la campaña, y piden que su nombre sea la marca referente en la papeleta, cabezas de lista, y no compartir papeleta con Podem. Alberto Ibáñez es coportavoz de Compromís. Alberto, crudos días. Buenos días. Nos preguntamos, ¿no es un mal comienzo empezar vetando a otro partido? Compromís no ha vetado a ningún partido. Entonces, ¿lo de no querer compartir papeleta con Podem? Bueno, yo creo que Compromís lo que propuso ayer y hemos propuesto siempre en el ámbito de las elecciones generales es sumar, cooperar, forma parte de nuestro ADN. Desde el 2011 a hoy nunca nos hemos presentado de la misma forma, porque hemos intentado siempre entender que desde la realidad valenciana que representamos es sumar con aquellas realidades en el resto del Estado que podían ayudar a esa mayoría social que queremos representar. Mirad, yo creo que no podemos confundir exhibicionismo con transparencia, y por tanto yo creo que la mejor forma de relacionarse es con la discreción que requieren estos tiempos. Nosotros no hemos puesto líneas rojas, nosotros hemos propuesto que a nivel valenciano, donde no tenemos unos resultados muy importantes, muy dolorosos por lo que ha representado dejar de tener gobiernos de cambio a tener gobiernos que van a depender del fascismo, pero por ejemplo en el caso del Ayuntamiento de Valencia tenemos un 24% del electorado. El Compromís en sí mismo ya es una suma, ya es una cooperación de diferentes partidos, y por tanto simplemente lo que dijimos es que estábamos dispuestos a liderar desde las 3 circunscripciones valencianas una plataforma, un movimiento, cada uno que le llame la palabra que encuentre mejor para sus bases y su electorado, pero que teníamos que hacerlo con la discreción que requerían tener 9 días. Claro, no hay que espectacularizar, y te pido disculpas si la expresión líneas rojas no os parece correcta, pero lo que se ha publicado es que habéis dicho que queréis negociar directamente con Sumar y sin Podemos. ¿Esto no es cierto? Compromís lo que ha trasladado es que quiere una relación bilateral con Sumar, que es el actor diferente de la realidad valenciana. Y entendemos que los partidos estatales que están negociando con Sumar tienen esa relación con Sumar y que nosotros vamos a respetar. Por tanto, aquella realidad valenciana se negocia en la realidad valenciana, y aquella realidad del resto del Estado, Sumar está negociando con diferentes realidades. Compromís va a trabajar para que ningún voto que no sea al bipartidismo ni al fascismo se quede en su casa. Y eso pasa por ayudar a que haya una candidatura muy fuerte, muy cohesionada, y sobre todo que sea ilusionante, que hable más del qué que del quién, y que acierte, porque no hemos acertado hasta ahora, en cómo damos esa batalla cultural al fascismo. Y contribuir a esa batalla es también pedir que haya el sello de la formación dentro de la papeleta, porque también se ha hablado aquí de la mucha confusión que tiene a veces el votante cuando llega a la mesa y ve 20 siglas, 4 símbolos, y no sabe muy bien a quién está votando. Bueno, en el caso de la realidad valenciana, que tenemos una marca muy sólida, que quiero recordar que es una marca pre-15M, nuestro electorado identifica muy bien esa sonrisa que representa Compromís, y por tanto entendemos que no estuviera visible la marca de Compromís sería perjudicial electoralmente. Pero como digo, este tipo de debates los estamos haciendo con la prudencia y la discreción que requiere el momento histórico, y lo que ahora hay que hacer es hablar del qué. Me ha pedido Juan intervenir. Sí, es que yo creo que nos estamos haciendo trampas en el solitario utilizando solamente como base los resultados del 28M, ¿no? Porque lo cierto es que en las elecciones generales
en las distintas comunidades autónomas, por ejemplo en Euskadi y en Valencia también y en Cataluña, el voto hay una diferencia entre el voto autonómico y el voto en las generales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos estos son factores que también hay que tener en consideración. Es decir, que creo que hay que mirar, insisto en ello, hay que mirar hacia adelante, hacia lo que vamos, que es unas elecciones generales en las cuales fuerzas que a lo mejor han tenido menos votos en unas autonómicas o en unas municipales, sin embargo tienen una tradición de mucha mayor fuerza, y eso también hay que considerarlo, ¿no? Por lo tanto, insisto en ello, creo que hay que, en fin, manejar los datos con realismo y no buscar, digamos, oportunismos, ¿no? Sí, también me pide paso Juan Carlos, pero vamos a hablar cuando despida a Alberto de qué fuerza tiene cada fuerza, valga la redundancia. El compañero de Compromís, ¿no? Es decir, que a mí me da mucho miedo que las fuerzas de la izquierda quieran ser cabeza de ratón, ¿no? Y que primen y le den más importancia a consolidarse como principal fuerza de la oposición en vez de pensarse, ¿no? Como parte de una candidatura conjunta, de un frente amplio, ¿no? Que creo que es lo que puede dar respuesta ahora en el siglo XXI a esta emergencia, ¿no? De la derecha y de la extrema derecha. Entonces, es verdad que ni Compromís ni Más Madrid quisieron ir juntos, ¿no? En una candidatura de unidad en las elecciones municipales, pues ellos tendrán sus razones, pero seguir un poco insistiendo, ¿no? En esa idea de particularidad, es que creo que no ayuda, y como bien decía Juancho, no hagamos tampoco discursos que no son ciertos, intentando decir que los resultados de unas elecciones municipales son iguales que los resultados de unas elecciones generales, porque es que entonces nos vamos a pegar un tiro en el pie. Entonces estamos negando que hay mucha gente que en las elecciones generales querría votar a Podemos y que si no lo puede hacer, pues igual no vota. Entonces no nos engañemos. Estoy casi por decir que no saquemos la frase no reabramos heridas, por alusiones, Alberto. Sí, no, es decir, en 2014, en 2015, nosotros propusimos que pudiese haber una candidatura amplia, y en el 2015 propusimos a Podemos que Mónica Oltra fuese presidenta de la Generalitat, y los votos daban y se prefirió querer marcar un perfil propio. Pero creo que ni en el 2015, ni en el 2019, ni en el domingo del pasado estamos hablando ahora. Y creo que no hacemos ningún favor al conjunto de nuestro electorado y ni al conjunto de la ciudadanía seguir replanteándonos este tipo de reproches. Creo que lo oportuno ahora es construir una mayoría social, feminista, verde, de manera amable, guardando los cuchillos y los zascas, intentando apelar de una manera diferente, porque es evidente que nadie, a pesar de los resultados, nadie ha podido apelar de manera correcta. A las lecciones de la autocrítica con las que empezaba el programa, añado la discreción. Alberto Ibáñez, coportavoz de Compromís, moltes gràcies. A vosotros. Bajando un poco más a lo práctico, sabemos que si consultamos los programas de Podemos, Izquierda Unida, Más País, Equo o Compromís, existen muy pocas diferencias materiales, pero ese será otro punto en el que tendrán que ponerse de acuerdo. Amanda, ¿quién va a hacer ese programa electoral? ¿Cómo se hace? ¿Se parte de cero o será un puzzle de programas previos? Bueno, yo creo que todas las fuerzas políticas tenemos elaborados programas electorales, porque es verdad que ha habido en pocos años muchas elecciones, y además hemos cogobernado, ¿no? En el gobierno de España, en otras instituciones. Hay un exceso de programas, sí. Bueno, yo creo que programa, como decía el compañero Anguita, es fundamental. Pero creo que sinceramente no tendemos grandes diferencias. Pues es evidente que para las militantes del Partido Comunista, como es mi caso, pues tenemos una visión de la contradicción del capital trabajo, del feminismo, en fin, que yo creo que puede ser que tener matices, me refiero. Pero no tenemos grandes diferencias. Quizás la gran diferencia, gran diferencia que tengamos ahora mismo es una mirada al orden internacional, a la paz, a todo lo que tiene que ver con ese eje que para mí es fundamental y es estratégico, y que ahí pues en Europa y en el mundo pues tenemos visiones diferentes. El Partido Verde representa una cosa, el Partido de la Izquierda Europea otra. Desde ese punto de vista, y siendo que además yo me reivindico anti-OTAN, incluso yo creo que podemos también llegar a acuerdos, porque y además es una cosa que, en fin, claro, mi partido es que tiene 100 años, ¿no? Entonces, aunque yo no tenga 100 años, sí que tengo una memoria, claro, de lo que ha tenido. Es decir, la cuestión de la unidad es un elemento
más que estratégico, forma parte de nuestro ADN. Consustancial. En fin, efectivamente, por no retomarme al 36, ya nosotros en Andalucía, con Convocatoria por Andalucía, planteamos que a principios de los 80, que era el momento de la unidad. Y así hemos estado desde Izquierda Unida Andalucía a Izquierda Unida Federal, a todas las alianzas con Iniciativa VERS, a Unidas Podemos, por Andalucía, todos los nombres. Y siendo que eso es fundamental, el tema de la unidad, me refiero a la unidad programática, el compartir una visión, sí que es verdad que tenemos que decir que no es suficiente. O sea, una de las cuestiones que tenemos que aprender es que la unidad es necesaria, pero no es suficiente. Y yo creo que esto es importante para no creernos que solamente llegando a un acuerdo de diferentes organizaciones políticas, entonces, que yo creo que compartimos horizonte. ¿Qué más se necesita? Bueno, pues yo creo que hay que dar de contenido a esa unidad. Es decir, hemos interpretado que las discrepancias políticas eran abismos. Es decir, eso me parece de una falta de cultura política que yo digo en primera persona del plural, no se lo he hecho en cara a nadie. Pero es absolutamente normal que en política como en la vida se compartan visiones de cómo hacer las cosas y se discrepen en momentos coyunturales, ¿no? Yo he discrepado con gente de Podemos, es conocido, y a mí no se me ocurre compartir ningún escenario político en este momento sin la gente de Podemos. Pero es que además somos gente que nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque algunas somos viejas militantes, otros vienen ahora. Es decir, yo creo que tenemos una responsabilidad. Y por eso yo decía antes que la unidad es importante, pero la unidad hay que trabajarla día a día, no cuando hay que hacer un acuerdo jurídico de coalición. Para negociar los puestos, las listas, que es esa cosa tan incómoda que hay que hacer, y además en muy poco tiempo, 8 días, ¿a qué hay que mirar? ¿Cómo se mide el peso de cada partido? ¿Por las últimas elecciones? ¿Por las elecciones generales anteriores? Bueno, yo creo que eso es realmente complicado. Creo que es complicado poderlo explicar también, porque creo que hay que operar con cierta discreción. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Amanda de la unidad. La unidad por sí misma sirve de poco, o sea, la unidad como fetiche no sirve, es una condición de posibilidad, pero si llegamos todos arañados con tantos reproches, con tanta pelea a la unidad, esa unidad será una unidad ficticia, ¿no? No puede ser la unidad por el espanto, como decía Borges, tiene que ser una unidad, como decías tú en el inicio, no sé si con amor, pero sí con una cierta camaradería, ¿no? Una cierta voluntad de cooperación, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo quería llevar lo abstracto y lo simbólico a tierra, a lo concreto. Claro, porque esto quiere ser un manual. ¿Cómo se negocia esto? Es decir, ¿qué peso tiene cada formación? ¿Cómo se hace? ¿Alguien tiene una respuesta práctica de esto? Sí, yo en un artículo que saco en El País cuento que le pregunté a Pepe Mujica acerca del Frente Amplio y me dijo, mira, Monedero, el Frente Amplio es más amplio que Frente, ¿no? Es decir, que él asumía que juntarnos, personas que venimos de tradiciones diferentes y experiencias diferentes, no es sencillo, ¿no? Entonces yo la única solución que he visto en todo el mundo es la autoritas de quien referencia el espacio, y que cuando los acuerdos llegan a puntos muertos es la autoritas de esa persona, que en este caso pues tiene que ser Yolanda, ¿no? La que de alguna manera escuche todas las demandas de todos los grupos, ella pondere y al final tuvo una decisión, ¿no? Entonces, y que también desde esa autoritas, si alguien se pone farruco y dice, pues yo no voy, ¿no? Porque no soy muy importante aquí en mi pueblo, entonces no quiero juntarme con nadie, que la autoritas de esa persona diga, fulanito y su grupo político no quiere venir por esto, por esto y por esto. Es decir, que me parece bien que haya cierta discreción, pero también tiene que haber transparencia. Es decir, que yo confío también en que solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Entonces, no me creo mucho que haya cosas que es que no podamos contar en público, porque es que entonces se estropea. Hay que tener mucho cuidado porque, como hemos dicho, el equilibrio es muy frágil en este momento. Sí, claro, y las versiones empiezan a confundir al votante. Pero por eso, o sea, va a haber 5 o 6 elementos que ya se han planteado
planteado aquí, es decir, el resultado que obtuviste en las anteriores elecciones, el resultado que has tenido ahora, la presencia en el conjunto del Estado, son elementos que lo tiene que ponderar, en este caso, quien va a asumir todo el conjunto y decir, bueno, pues sobre la base de esto, va a haber una parte que sea de intuición, o sea, esto no va a ser matemáticas, no va a ser intuición. Yo sí creo que hay cosas que han funcionado bien y hay que ponerlas en valor. Y una de ellas, que nos puede servir de ejemplo, es el grupo parlamentario. En el grupo parlamentario hemos estado trabajando 4 años, muchas de las fuerzas que estamos aquí, y hemos trabajado satisfactoriamente. Hemos conseguido, como decía Amanda, pues las discrepancias gestionarlas, que las ha habido algunas y las hemos gestionado, y bueno, yo creo que es un ejemplo de que se puede funcionar, donde no importa tanto el número, sino también la voz, ¿no? Es decir, que ha habido en ocasiones, yo te lo digo como parte muy minoritaria, que sin embargo hemos hecho propuestas que han sido aceptadas. Es decir, entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un ejemplo de que se puede, de que en primer lugar el 95% de las propuestas son compartidas, es decir, no ha habido grandes discrepancias y cuando las ha habido se han gestionado. Entonces también miremos a lo que ha funcionado bien, porque creo que hay que ponerlo en valor, y yo creo que el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha hecho un gran trabajo en esta legislatura. Claro, pero ¿cabe tanta gente en una lista? Esto lo pregunto desde el absoluto desconocimiento, Amanda. Quiero decir que son muchísimas formaciones y muchos territorios, y todo el mundo, ¿no? En muchos territorios, y mucha gente querrá tener, aunque sea la casilla 45. Pues claro que sí. Es decir, es que yo creo que somos pocos. O sea, mi opinión es que si el objetivo es combatir la ola reaccionaria y su capacidad de organización social, que en Andalucía sabemos algo de esto, de cómo el PP en este ratito que lleva gobernando ha construido organización social de derechas, pues es que somos pocos. Con lo cual, ¿cuál es el manual? El manual es hablar desde la política, es respetar y es, empezar por lo que nos une y dejar después, en fin, eso son tácticas negociadoras y ya algunos sabemos algo de eso. Yo creo que es posible que se va a hacer, porque no hay ninguna razón de peso, ninguna, y hablo por mi casa, que yo me reivindico también como Izquierda Unida y como Partido Comunista, no hay ninguna razón de peso que impida el acuerdo. Y aquí no se pueden poner vetos, ¿no? A nombres, ¿no? De si va fulanito, yo no estoy. Si va menganita, conmigo no cuentes. Sí, a mí me preocupa que haya gente que crea que Sumar puede sumar sin Podemos. Creo que es un error. Creo que aquí no sobra nadie. Y que nos iría mal al conjunto si quedara fuera Podemos o quedara fuera cualquier otro actor. Creo que tenemos que ser los que estamos, pero como decía Amanda, tenemos que ser muchos más también, porque creo que una de las virtudes cuando empezamos es que supimos conectar con la ciudadanía. Ahora hay que volver a reconectar. Creo que Sumar ha hecho un proceso de escucha y se ha acercado a mucha gente que antes no estaba en ninguno de los proyectos de los actores llamados a participar de la plataforma, y eso también creo que tiene que notarse en las listas, ¿no? Que hay, digamos, savia nueva, ¿no? Hay gente de la sociedad civil organizada y que se apunta a este nuevo proyecto. Yo creo que tiene que ser un proyecto de desborde, de ilusión, de levantar un horizonte de esperanza, de ser muchos más, de ver gente mucha gente durante muchos años quería ver junta y no han estado, que hasta hace poco se han estado pues criticando en los medios de comunicación, y de repente verlos otra vez en un acto, eso yo creo que nuestra gente en general, la gente de izquierda progresista lo está esperando, ¿no? Está con mucha ilusión. Creo que si logramos eso, si logramos crear algo nuevo de desborde, entonces sí que podremos ganar un poco a ese podemos superar el estado de shock en el que estamos, ¿no? De postraumático, del cierto cansancio de nuestra gente que acaba de venir de una campaña electoral muy dura y que hay que volver a animarle a colgar carteles, a ir a los mítines, y para eso hay que generar un revulsivo más, y si no logramos sumar a todos los actores que están convocados, creo que eso va a ser muy difícil. Vamos a ver sobre el papel qué posibilidades tiene la izquierda de mantener el gobierno de coalición,
que en principio, según las últimas elecciones, no parecen muchas posibilidades y según los sondeos, aún menos. Pero también hay margen para la esperanza. Sí, porque según encuestas y resultados de las últimas elecciones, PP y Vox no sumarían suficiente apoyo para una hipotética investidura y los socialistas podrían llegar al gobierno con el apoyo de una coalición que incluyese a Sumar, Podemos, Izquierda Unida y las fuerzas nacionalistas. Aunque según una simulación basada en las últimas encuestas que publica hoy en El País Kiko Llaneras, la única posibilidad de que el PSOE pueda gobernar con los partidos a su izquierda sería un escenario en el que Unidas Podemos y Sumar van unidos y se cuenta con los votos de Bildu en la posible investidura. Veamos qué peso real numérico tiene cada partido. Según estos datos y la última encuesta, el experto en sondeos Kiko Llaneras publica un interesantísimo análisis en El País con 4 escenarios. 1. Si el resultado de las elecciones fuese exactamente el que dice el promedio de votos anterior, el PP rondaría los 135 escaños y tendría la mayoría absoluta, pactando con Vox y alcanzando hasta 181 escaños. 2. Los votos de Ciudadanos se van al PP y la suma de las derechas mejora sus votos en 1,5 puntos. En una situación así, la suma de PP y Vox podría rondar los 190 escaños. 3. Si Unidas Podemos y Sumar se unen, PP y Vox no llegan a la mayoría, se quedan en 175, muy cerca, en lugar de los 185 de antes, y sus opciones para gobernar estarían casi al 50%, según nuestro sistema electoral. 4. Un escenario en el que la izquierda es capaz de avanzar durante la campaña y le recupera entre 1 y 2 puntos a la derecha. PP y Vox tendrían 172 asientos, de manera que el próximo Congreso saldría de un pacto del PSOE con Sumar, Bildu, Junts y prácticamente todas las otras fuerzas de representación. Esto lo repito, ¿vale? Porque me he equivocado 3 veces. 4. Si la izquierda es capaz de avanzar durante la campaña y le recupera entre 1 y 2 puntos a la derecha, PP y Vox tendrían 172 asientos, de manera que el próximo gobierno saldría de un pacto del PSOE con Sumar, Bildu, Junts y prácticamente todas las otras fuerzas con representación. Pregunto a la mesa, ¿aún queda esperanza, a pesar de lo ajustado de estos datos? Sí. O sea, los números dan y sobre todo encuestas previas antes del ruido, porque creo que hay mucho ruido ahora mismo, ¿no? Más que resultados electorales limpios hay mucho ruido ya. Había encuestas previas donde al espacio, más allá del bipartidismo, le daban hasta 65 escaños, ¿no? Y por tanto, claro que ese espacio existe. Lo que pasa es que hay que sumar. Es que lo que no puede haber es fragmentación. Entonces, si a grupos importantes, ¿no? Como Podemos, que en las últimas elecciones pues sacó en Unidas Podemos 3 millones de votos, ¿a dónde le empujas? ¿Le empujas a dónde? ¿A que se presente sola? ¿A que busque alianzas? Como decían hace unos meses, que era un bulo, ¿no? Decían, no, se va a presentar Podemos con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Entonces, al final, lo que va a haber es como un totum revolutum que a dónde demonios va. Lo que parece evidente es que, como decís al comienzo, hay fuerzas políticas que comparten el corpus ideológico, comparten la lectura ideológica general. Por tanto, lo sensato es que se acerquen, que pueden tener más énfasis en una cosa o en otra, pero no hay razones objetivas para no ir juntos, salvo los intereses personales de quienes tienen un espacio, no sé si ya profesional, en la política. Cuando alguien está diciendo que quiere ir solo, sabiendo que va a estar en la oposición, ¿qué te está diciendo? ¿Que está dispuesto a estar 4 años u 8 años en la oposición? Es decir, que se va a dedicar toda la vida a la política y que como va a cobrar un sueldo durante la oposición no tiene ningún interés en la unidad. Es que no están los tiempos para eso. Estamos hablando de un auge de la extrema derecha. Están recortando en todos los lugares derechos sustanciales, ya no solamente los derechos sociales, sino también incluso derechos civiles. Y vamos a permitir, por nuestra estupidez, por la fragmentación, tenemos ahora mismo 10 millones frente a 9 millones. Lo que pasa es que ellos van juntos y nosotros vamos separados. Dijo Pablo Iglesias recientemente que os correrían a gorrazos si no llegáis a ese acuerdo. ¿Se plantea la posibilidad de que no haya un acuerdo y Podemos, que es la única formación que aún no se ha integrado en Sumar, por lo menos de manera explícita, no se llega a ese acuerdo? Nosotros no nos planteamos en ningún caso un escenario en el que no se llegara a un acuerdo y en el que no estuviera Podemos. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, lo dije el otro día, yo creo que Podemos es imprescindible en esta coalición o como se quiera llamar, y creo que además no hay plan B, es decir, el único plan B es estar todos en Sumar y tirar para adelante intentando en la medida de lo posible, con el escaso tiempo que tenemos, ilusionar a toda esa gran cantidad de personas que se han quedado en su casa decepcionadas, ¿no? Lo que está claro es que esa ciudadanía decepcionada pide ahora unidad, un reclamo que ha llegado también al mundo de la cultura.
El proyecto Sumar es un avance muy importante para aunar a todas las organizaciones políticas, sociales y culturales y a personas no organizadas en torno a un programa que garantice el bienestar de la mayoría social. En ese sentido, asistimos con preocupación que a día de hoy la unidad no se haya encauzado, al considerar que es imprescindible que toda la izquierda del PSOE, comparezca unida en las próximas elecciones generales. Decenas de intelectuales, activistas y referentes del mundo de la cultura, que como hizo Bob Dylan en su Knocking on Heaven's Door, han alertado sobre las nubes negras que se vislumbran en el horizonte en un manifiesto que llama a unir fuerzas ante la derecha y la ultraderecha. Entre ellos, la cantante y compositora María Rosalén, la escritora Elizabeth Duval y Daniel Bernabé, y actores y directores como Juan Diego Boto, Carlos Bardem o Alberto San Juan. Y también Marta Sanz, que nos escucha. Crudos días, Marta. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado de escucharte, igual que de leerte. Oye, ¿por qué te unes a este manifiesto? ¿Por qué lo habéis hecho? ¿Por qué este paso al frente? Bueno, pues porque yo creo que yo me sumo absolutamente a todo lo que han dicho los compañeros. Creo que estamos en un tiempo en el que es absolutamente imprescindible pues agarrarnos a todo aquello que tenemos en común, agarrarnos a todo aquello que nos diferencia de una ultraderecha en auge que nos va a arrebatar derechos de todo tipo, derechos civiles, derechos sociales, logros alcanzados a lo largo de los años, y apartar por un momento esas diferencias de matiz ideológico que muchas veces, por el sentido intrínsecamente crítico de una mirada de izquierdas y de una mirada transformadora, pues nos coloca en tesituras de estar separados absolutamente irracionales. Pero, insisto, creo que los tiempos lo exigen. Sí. O sea, estamos viendo lo que pasa en todas las comunidades autónomas, estamos viendo cómo se ponen en peligro derechos como el aborto, estamos viendo, y esto es una cosa muy preocupante para mí, cómo seguramente por falta de pedagogía, de saber comunicar las cosas, parece que los votantes no nos damos cuenta de las mejoras de tipo económico incluso, y nos agarramos como a demonios, a banderines que van a destruir nuestra españolidad. Y en ese sentido creo que la batalla cultural es muy importante, y la pedagogía y las formas de comunicación también. Pues de eso vamos a hablar precisamente con esta mesa. Marta Sanz, muchísimas gracias por haber estado aquí estos minutos y por sumarte a este manifiesto que creo es tan necesario. Nunca mejor dicho lo de sumar. Un abrazo. Bueno, vuestro trabajo también, ¿eh? Un besito. Gracias. Un abrazo. Hay una cosa, Javier, súper importante. El Centre del Carme Cultura Contemporánea de Valencia presenta la exposición interactiva Cultura Online. 100 contenidos digitales sobre 8 grandes temas de la actualidad. Los mundos virtuales, la sostenibilidad, la reivindicación social, los viajes, la pobreza, el género, las nuevas narrativas y los procesos creativos. Una gran muestra colectiva animada por un DJ en directo cada semana. Un encuentro entre lo virtual y lo real que podrás vivir hasta el 9 de julio. De forma online en la plataforma del proyecto o presencialmente en la sala Ferreres Görlich. Agitación cultural en el corazón de Valencia. Centre del Carme, Consorci de Museus, Generalitat Valenciana. Juan Carlos, ¿querías decir algo sobre las palabras de Marta Sanz? Sí. Estando de acuerdo con ella, pero es que hay un aspecto que para mí es de los más preocupantes, y es que una de las razones de la convocatoria también son las cuitas internas dentro del Partido Socialista, donde Pedro Sánchez intenta llamar al voto útil, es decir aquí esto es un choque entre la derecha y la izquierda y nosotros somos los únicos que existimos. Entonces, claro, si la izquierda no se une, va a invitar al voto útil. El voto útil es un regreso al bipartidismo, además un regreso al bipartidismo donde le cortarán la cabeza a Pedro Sánchez. Entonces será un regreso al bipartidismo con Paje y con Feijóo. Entonces regresaremos más lejos todavía que donde nos obligaron a echarnos a las calles el 15M. ¿no? Sí, aunque también hemos dicho aquí que con los datos que tiene ahora mismo el Partido Socialista y con la popularidad a la baja de Pedro Sánchez, es muy complicado que el PSOE pueda gobernar si no es con una coalición de la izquierda. Sí, por eso digo que es que la única posibilidad de que esta llamada al voto útil no se convierta en un fracaso adelantado es que el bloque a la izquierda, que no solamente a la izquierda, es más allá del bipartidismo que representa pues la suma de todas estas formaciones
agrupaciones políticas tenga éxito. Y por eso insisto en que el fracaso en juntarnos nos rendirá cuentas a este país. Como decía antes, vamos a hablar para terminar de la estrategia de comunicación, de cómo se tiene que hacer esa campaña. ¿Eso que se ha hecho mal? ¿Cómo hay que rectificarlo? Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Por ahora, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha seguido la senda de hablar de los medios que se ha llevado por parte de la izquierda en esta campaña. Justo ayer acusaba a los grandes grupos de comunicación de ser cómplices del trampismo de la derecha y la ultraderecha, y auguraba bulos y mentiras sobre su partido de aquí al 23 de julio. Esta ha sido una premisa mucho más explotada en la pasada campaña, sobre todo por Podemos. El propio candidato a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, achacó la desaparición morada en la capital al ninguneo de los medios. Amanda, aunque sea necesario desmontar a los medios, ¿no habría que basar la campaña en lo que se ha hecho más que en lo que te hacen, vistos los resultados? ¿Cuál es la estrategia comunicativa que hay que seguir? Bueno, las campañas han cambiado radicalmente, al menos desde que yo soy militante desde finales de los 90, y tienen un componente mediático brutal. Aún así, yo sigo pensando que estar en las instituciones o disputar en los medios de comunicación es insuficiente. Es insuficiente porque las fuerzas son asimétricas con el bloque reaccionario. Entonces, desde mi punto de vista, la campaña, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Andalucía, Izquierda Unida ha resistido en las ciudades pequeñas y medianas, porque la intervención política no estaba mediatizada. Esa es nuestra interpretación. Allí donde hay una intervención política no mediatizada, con capacidad organizativa y un poquito movilizadora, un poquito que puede ser cualquier cosa no muy politizada, la resistencia se produce. Y por eso nosotros en Andalucía mantenemos, de los 900 que teníamos, 800. Esa es la emocionalidad de los medios con la emocionalidad directa del cara a cara. Claro, pero yo estoy de acuerdo también, y no lo minusvaloro, evidentemente, ¿no? Que hay en fin, tenemos un problema con los medios de comunicación, evidentemente, ¿no? Y yo creo que la próxima campaña tendrá que ser una campaña sin, pues resuelto todo lo que ya hemos hablado, la unidad como un elemento de condición de posibilidad, como decía Jaume, pero más allá, pues tendrá que ser una campaña muy movilizadora. Es decir, nosotros necesitamos a voluntarios y voluntarias por todo el Estado español pateándose las calles de los pueblos y ciudades. Y esa es la campaña que yo creo que tenemos que hacer, y para eso es fundamental que resolvamos cuanto antes. Qué importantísimo eso que acaba de decir Amanda, que a veces se pierde de vista, que hay que estar ahí en la calle, que hay que hablarle a la gente tú a tú, que hay que ir a los barrios. Jaume, ¿y cómo se sale del marco de la derecha, que es tan imponente y tan impositivo que hasta las clases trabajadoras y populares están comprando parte de ese discurso? Bueno, yo creo que es verdad que hay que intentar hablar menos de uno mismo y de lo que nos hacen, y más hablar de lo que hemos hecho. Y es verdad que también hay que intentar salir de los marcos de conversación de la derecha, que son muy poderosos, no es nada fácil. Creo que también hay que intentar evitar la tentación de invocar el bloque antifascista o los frentes antifascistas, que eso le va bien al voto útil del PSOE y además alimenta al otro bloque, polariza, ¿no? a la extrema derecha. El discurso del miedo creo que a nosotros no nos va bien. Nosotros tenemos que intentar ilusionar, explicarlo la obra de gobierno, y estoy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos. O sea, la condición de posibilidad de que haya un gobierno de coalición no es que el Partido Socialista saque un buen resultado solo, sino que nosotros saquemos un buen resultado, porque de hecho la debacle de estas elecciones ha sido la de nuestro espacio. El Partido Socialista ha aguantado bastante bien y estamos viendo cómo la derecha está saliendo muy fuerte, se está reagrupando en dos espacios porque Ciudadanos ha desaparecido y tiene el viento de cola de estas elecciones, y por tanto nosotros tenemos que reagruparnos también en dos espacios. En la tesis famosa de Rejón de los tres espacios a la izquierda creo que era falsa entonces y ahora es más falsa todavía, y por tanto estoy de acuerdo con él para acabar, ¿no? que la condición de posibilidad para que se reedite un gobierno es la unidad del espacio a la izquierda del Partido Socialista, y luego hacer una campaña, como digo, intentando no entrar en los marcos de la derecha y con ilusión y intentando hablar menos de nosotros y intentar ser menos victimistas y hablarle a la gente, a los problemas que tiene la gente.
Juan. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Jaume. Yo creo que recuerdo que Julio Anguita cuando él hablaba de buscar una confluencia de todos, él hablaba de ponernos de acuerdo en 10 puntos básicos, en 10 puntos importantes, y yo creo que esos son los 10 puntos que tenemos que comunicar, que es lo que nosotros queremos y lo que creemos que da esperanza a la gente, y en gran parte tenemos la suerte de que puede estar basado en nuestra propia acción de gobierno, porque se han conseguido muchas cosas. Claro, ¿no? Es que no se ha sacado pecho eso. Exactamente. Juan. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros, en los tiempos mediáticos que tenemos, que es verdad, todo el problema mediático es evidente, pero en los tiempos mediáticos que en una campaña electoral vamos a tener, dediquémoslos a poner en valor el trabajo que se ha hecho por la gente. Y creo que eso es lo que puede dar más esperanza y más ilusión para votarnos en el futuro. Es decir, que somos gente que estamos trabajando por la gente, valga la redundancia, ¿no? Es que hay que contarle a la ciudadanía que el gobierno de coalición les ha sacado de la crisis por la pandemia, no apretándole más las tuercas, sino con mecanismos de salvación, de ayuda a las clases trabajadoras, que se ha subido el salario mínimo 2 veces, que se ha hecho un ingreso mínimo vital, que se ha pasado de una inflación insoportable a una bajada de inflación, que han bajado las cifras del paro gracias a una reforma laboral. Todo esto, en mi opinión, no se ha contado. Tú decías en un artículo, el artículo que antes citabas en El País, que son 5 temas los que hay que mover en campaña. Te pido para cerrar brevemente cuáles son esos 5 temas, Juan Carlos. Ayer me decía un reponedor de enfrente de mi casa en la tienda que había votado al PP. Le dije, vamos a hablar ahora mismo con tu jefe para que deje de pagarte 1.080 euros y te va a pagar los 735, ¿no? No le pareció bien, ¿no? Mira, tenemos un problema. La gente que vota a la derecha le da igual que sus líderes roben, sean corruptos, sean unos descerebrados, ayuden a sus hermanos a enriquecerse a mitad de la pandemia. Les da igual, porque les han creado la idea de que tienen que odiar a la alternativa. Entonces, los pero votantes... eso puede ser el votante de derechas tradicional. Pero luego hay gente que no ha estado votando a la derecha, que está votando a la derecha porque le cae muy mal Pedro Sánchez y le cae fatal Pablo Iglesias y Podemos son unos comunistas que le van a expropiar la casa. Es lo que te estoy diciendo. Pero es te estoy diciendo que es que les han generado... Que dirigir al votante de derechas. Es decir, yo insisto, nosotros tenemos que ir a por ese... Pero déjame terminar. Perdónanos. No, está diciendo que la campaña es muy emocional porque han envenenado a mucha gente. Yo os decía la semana pasada, que cuando estuve aquí, que quería crear un nuevo delito que era corrupción de mayores, ¿no? Porque es que a los mayores les envenenan, ¿no? Los medios de comunicación. Y es verdad, o sea, decir, no hablamos más de los medios, vale, no hablamos más de los medios, pero es que es espectacular, ¿no? Cómo crean ellos los marcos y demás. Yo creo que como han emocionalizado hasta el odio, ¿no? A mucha gente, ¿no? La campaña electoral no es tanto 5 temas concretos, sino 5 elementos que tienen que ver con lo que hay detrás, con la emocionalidad, ¿no? Entonces yo pensando, ayer decía, bueno, pues Pedro, que no se ha tirado por la ventana porque no han venido a desahuciarle, Juana, que ha podido hacerle un regalo a sus hijos, que se lo debía, María y Pedro, que se iban a separar al no poder pagar el alquiler y van a poder seguir juntos, ¿no? Luis y Manuel, ¿no? Que van a poder seguir pagando la hipoteca, Ramón, que lo que más le gusta en la vida junto con su señora Julia, que es ayudar a sus nietos, ¿no? O Pedro, que está siendo cuidado en un hospital con cariño, ¿no? Es decir, ver que detrás de todas estas medidas, que a veces si las expresamos son frías, lo que hay es hacer la vida un poco más decente, ¿no? Que es por lo que habitamos en la izquierda. Si no, asumiríamos el sistema y nos iríamos entregándoles la llave a toda esta gente que nos dice que no, que lo mejor es el sistema capitalista, el modelo neoliberal, privatizar la vida y demás. Entonces, nosotros que apostamos un poco por una vida un poco más hermosa y más bella, cuando ponemos en marcha todas estas políticas, yo no las expresaría con la frialdad de las cifras, sino que detrás permitimos que ocurran todas estas cosas que hacen que la vida merezca la pena. Por la dignidad y por la decencia llevas tú trabajando y escribiendo muchísimos años. Bueno, pues tenemos que terminar. Antes de que me despidas, en el artículo del País hoy terminaba diciendo que le preguntó un jefe de Estado a Pepe Mujica que por qué lo detuvieron. Y él contestó, el soldado que me perseguía corrió más que yo. Por tanto, corramos. Bueno, pues
Qué buen colofón, qué buen cierre de este programa. Sí, de clásico, yo escuchando esta mesa, sobre todo Amanda Meyer, solo pienso en lo interesante que es escuchar estos días el podcast Anguita y Julio de Marta Jiménez y José María Martín en Cordópolis y en eldiario.es, porque recupera la verdad muchos de los dilemas clásicos de la izquierda que Anguita se confrontó durante décadas, pero que se van a dar todo en estos 8 días que quedan para esta necesaria confluencia, así que recomiendo mucho escucharlo. Bueno, pues yo que no lo he hecho, me voy a lanzar a ello. Juan Carlos Monedero, Juan López de Uralde, Amanda Meyer, Jaume Asens, de verdad ha sido muy interesante y creo que muy necesario sentaros aquí hoy en esta mesa. Un abrazo muy fuerte a los 4. Saludos, compañeros y compañeras. Salud, hasta luego. Que sí, claro que sí. Volvemos el lunes hablando de otras elecciones muy relevantes, las que acaban de celebrarse en Turquía, que han vuelto a dar la victoria al islamista Erdogan, que se eterniza en el poder y sigue siendo la policía fronteriza de la Unión Europea al que damos muchos millones. Hasta allí, pero también hasta Líbano y Sudán, zonas en conflicto donde los vulnerables sufren la violencia y la intolerancia, viajaremos con los reporteros y reporteras independientes de la revista 5W. Puede ser este un mundo hostil y hay que contarlo, pero también puede ser que sí, que sea toda una alegría, como la alegría que nos dais vosotras con vuestro cariño, vuestro apoyo y vuestra protección. Aquí hemos conseguido la unidad, nos hemos caído muchas veces y todas nos habéis ayudado a levantarnos y a seguir. Nos emocionáis y nos sorprendéis, familia. Gracias a vosotras ya solo quedan 10.000 euros para llegar al 87.000 del óptimo. Y al paso que vais, creo que lo vamos a superar. Nosotros y nosotras intentaremos seguir superándonos cada día. Por cierto, querida, vaya semanita, ¿eh? Insuperable. Perro Sánchez, como dirían algunos por ahí. Tremenda, tremenda. Bueno, menos mal que los oyentes nos la han premiado con tremendas aportaciones para el estudio, pero también haciéndose productores del programa. Sí, y si quieres ser alcalde o miliciano o concejal o diputado de la República Independiente de la Radio, dona en goteo.cc/vamos a proclamar la República. Vaya que sí la vamos a proclamar, Violeta. De eso no hay duda. Mañana nos despejamos paseando con Santiago Alba en su derrotero. Hasta entonces, que la radio os acompañe.